Bueno, he decidido regresar a mi país después de casi 13 años en Estados Unidos porque la situación era bastante insoportable en muchos niveles, pero la violencia armada desde luego ha influido en esa decisión. No vivía segura, vivía con miedo a salir a la calle y luego aparte pues otra serie de problemas como Ujú. un racismo estructural que a mí también me afectaba. Bueno, no tenía las mejores condiciones laborales y aparte de eso, pues también echaba mucho de menos de estar con mi familia y con mis amigos. Entonces, al final, pues una serie de circunstancias pues han hecho que regrese. O sea, no hay una causa solo, hay muchas. Bien, ¿estás trabajando ahí o estás acomodándote de nuevo en tu país natal? Bueno, siempre tengo trabajo de periodista freelance, escribo para Ujú. muchos medios y por ahora pues eso es lo que estoy haciendo. No sé si saldrán otras oportunidades pues en un futuro próximo, pero bueno, todavía tanteando un poco el terreno laboral y adaptándome a la llegada. Bueno, vamos a recordar que Azahara es periodista, es escritora, es poetisa, es una persona que mira la realidad de una manera muy particular y muy única y muy sensible, que creo que también es lo que hace que volvamos a encontrarnos, digamos, para hablar de este tema, ¿no? No solo de una óptica estadística o sociológica, sino Ujú. también desde tu experiencia, digamos, ¿no? De tu vivencia. Puntualmente mencionabas el tema de la violencia, ¿no? De la violencia extrema y por ahí en las redes sociales, particularmente en Twitter, he podido leer que detallabas algo interesante, ¿no? Algo como que siempre vivir con este miedo de que te puede pasar a vos, que podés encontrarte en medio de una situación en donde tu vida corre peligro. ¿Cómo podrías explicarnos ese miedo, ¿no? A quienes por ahí nuestros miedos son otros. No hay nadie a salvo en Estados Unidos. Es verdad que la violencia está más concentrada en los barrios más marginales, que son barrios pues de mayoría de población negra o latina, pero es un problema tan endémico, tan estructural que obviamente no puedes estar a salvo en ningún sitio, ¿no? Entonces, al principio yo no lo notaba, luego te vas acostumbrando poco a poco pues a ver carteles en tu trabajo, qué hacer en caso de tiroteo, ¿no? ¿Dónde está la salida de emergencia? Vas a un bar o a un concierto y te empiezas a preocupar por cómo voy a salir de aquí si hay un tiroteo, ¿no? ¿Dónde está eso, la salida de emergencia? Cuando hay aglomeraciones me empiezo a poner nerviosa, eso le pasa a otra gente también, no solo a mí, ¿no? Y luego un constante bombardeo pues de noticias que te llegan pues de ha habido un tiroteo en esta zona, hay tantas personas muertas y en concreto a mí me llegaban también muchos mensajes de la universidad porque la universidad de Pensilvania, que tiene policía propia, pues te avisa cuando por una zona del campus, estamos hablando del campus, no ni siquiera de la ciudad, ¿no? Hay algún tipo de conflicto. Entonces te llegan emails del tipo, ha habido un tiroteo en la esquina de la calle 45 con no sé qué, no pases por allí, ¿no? Y luego a la media hora te mandan otro email y te dicen, vale, ya está todo despejado, ya puedes pasar por ahí. Eso pasa todas las semanas varias veces, ¿no? Tiroteo, robo con arma blanca, robo con pistola, no sé, atraco de algún tipo. Entonces, pues, o sea, son señales, ¿no? De que obviamente no estás segura en ningún sitio, ¿no? De que ni siquiera en tu casa. O sea, ha habido gente que se ha muerto en su casa porque le han entrado balas perdidas por la ventana. Entonces, pues eh, ya empiezas a no salir, empiezas a dejar de hacer cosas, sobre todo las aglomeraciones me daba mucho miedo, ¿no? No ir a conciertos, no ir a festivales, todos los espacios donde hubiera mucha gente y donde te pudieras sentir de alguna manera atrapada, ¿no? Si hay alguna emergencia, no poder salir corriendo, pues esos espacios los empecé a evitar y de hecho, bueno, ocurrieron en los años que estaba allí, pues varios momentos en los que lo he vivido muy de cerca, ¿no? Uno de ellos fue en la Universidad de Austin, en Texas, donde yo hice mi máster. Allí hubo un, un muchacho que entró en la biblioteca a la que yo iba todos los días a coger libros para mi máster, pues entró con un rifle y toda la universidad estaba acordonada, llegaron, bueno, montones de policías, hasta un tanque, hasta que consiguieron reducir a este muchacho con el rifle
que al final no mató a nadie, pero bueno, era una situación de riesgo, ¿no? Era un rifle pues típico militar que puede cargarse a decenas de personas en segundos. Eso fue una vez, otra vez en Filadelfia estábamos tomando una cerveza en una terraza y de repente acordonaron la zona, vino un montón de policía, tuvimos que salir de allí y nos dijeron que había habido un tiroteo en un teatro, una sala de conciertos que estaba pues en la cuadra de al lado, ¿no? O sea que lo vives cada vez más de cerca, cada vez más de cerca y te planteas, bueno, un día ya no lo voy a vivir de cerca, sino que me va a caer a mí la bala, ¿no? Porque en realidad es una posibilidad bastante factible. Me he quedado impactada realmente porque, digamos, es difícil imaginar una universidad con un tanque de guerra, con armas de guerra, con una situación de esa magnitud y también en lo que tiene que ver con lugares culturales como el teatro, ¿no? La naturalización de esa situación, en algún punto, los mails de la facultad avisando esas cosas. Pero tocaste un tema puntual que en este día he leído muchas veces ya y en estos días un montón más, que tiene que ver con Texas o Texas. Eh, ¿Cómo es Texas? Porque desde aquí, en muchos sectores, en Argentina estoy hablando, más ligados a la ultraderecha, se lo toma como un ejemplo. ¿Cómo es Texas? ¿Cómo es el día a día y cómo se vive? ¿Cómo es entrar a un supermercado y encontrarse con que podés comprar un arma, ¿no? Bueno, es un estado muchísimo más permisivo en cuanto a la posesión de las armas, aunque todos lo son, o sea, en todo se puede conseguir un arma bastante fácilmente, pero Texas tiene relajadas incluso más pues los pocos requisitos que existen. De hecho, yo ya me había marchado, pero en la misma universidad hubo protestas porque eh, unos meses más tarde porque iban a permitir que la gente pues llevara armas libremente a la vista, ¿no? Porque hay distintas leyes dependiendo de si la puedes llevar a la vista o si la tienes que llevar escondida, ¿no? Y esto, pues, la ley que iban a permitir era eso, ¿no? Que llevarlas a la vista completamente, lo cual es, pues, todavía más espantoso. Y luego es un estado en general muy conservador, aunque sí que es verdad que cada vez más hay movimientos progresistas, sobre todo en la frontera, ligados a las poblaciones inmigrantes, pero es un estado que todavía aún mantiene esa mayoría republicana muy conservador y bueno, lo último que han aprobado y que supongo que sabrás es una ley del aborto tan restrictiva que prácticamente lo prohíbe porque solo puedes abortar hasta las 6 semanas de embarazo y bueno, para quien no lo sepa, a las 6 semanas una mujer prácticamente no sabe que está embarazada porque se empieza a contar desde la última regla, o sea que al final en la práctica es como eliminar el derecho al aborto, ¿no? Entonces es un estado, eh, pues eso, con unas políticas que favorecen la violencia, la tenencia de armas, ¿no? Machistas, en este caso contra la mujer, en lo que respecta al aborto, y bueno, un estado donde se practica también, ¿no? Pues una acoso y derribo de los inmigrantes con centros de detención, con unas políticas que han sido muy criticadas por organizaciones no gubernamentales, pero bueno, esas son nacionales, pero por ser estados fronterizos se dan ahí de manera más acuciante también. Vos has escrito mucho sobre lo que es la lógica Trump, por decirlo de algún modo, ¿no? La idiosincrasia a raíz de su gobierno, su forma de ver el tema de la seguridad o la construcción de enemigos. Te quería preguntar cuál es la relación entre la construcción de este enemigo permanente desde los medios de comunicación y este miedo, ¿no? Esta tenencia de armas, esta situación. Bueno, el problema de las armas ya venía mucho antes, ¿no? de Trump. Lo que hizo Trump fue institucionalizar pues, una violencia verbal y bueno, verbal y física, ¿no? Que después se materializó en las calles, pero cuando Trump ganó las elecciones la policía ya estaba militarizada completamente, las leyes pues sobre la tenencia de armas eran muy permisivas. Lo que sí que hizo él fue sobre todo una conquista del lenguaje violento que luego se tradujo en acciones violentas, ¿no? Porque el lenguaje crea realidades como por ejemplo el asalto al Capitolio y eso hace que pues la gente que ahora es trumpista, ¿no? De esa rama del republicanismo, pues se sienta muchísimo más envalentonada y haya
cobrado una legitimidad política que antes no tenía, ¿no? Y una libertad para decir las cosas de manera incluso más abrupta y para seguir ampliando pues esta tendencia a la ultraderecha. Pero, por ejemplo, hubo una masacre brutal en un colegio de Sandy Hook, se llama, en Connecticut, y ahí murieron niños de 6 y 7 años, eran niños de primaria, y fue un caso muy parecido al de Uvalde ahora de Texas. Eh, Eso fue durante uno de los mandatos de Obama y se intentó, bueno, Obama lo intentó, ¿no? Imponer leyes que restringieran la posesión de armas, porque nunca estamos hablando de prohibirlas, sino de algún tipo de restricciones, y no se hizo. Entonces yo creo que esa matanza mató, o sea, marcó un antes y un después, porque fue un caso similar, ¿no? Con niños, un gran número de niños, decenas, si no me equivoco, y al final pues la legislación se quedó estancada, e igual, y de hecho con cada tiroteo sube muchísimo la venta de armas, con lo cual son beneficios para las empresas que las producen y para los políticos que cobran de estas empresas porque les financian las campañas electorales. O sea que ahora se habla mucho de la matanza de Uvalde, precisamente en Texas también, ¿no? Es un caso muy parecido, casi el mismo número de víctimas, casi la misma edad, entre 7 y 10 años. No creo que vaya a haber cambios sustanciales porque no los hubo en su momento con Obama en la presidencia y bueno, y ahora Biden no tiene apoyos tampoco suficientes sobre todo en el Senado para que haya cambios estructurales que realmente pongan fin a este problema. ¿Tiene que ver con una cuestión económica realmente? O sea, me refiero, seguramente tiene que ver con una cuestión sociológica, con una construcción, con las huellas que dejan estos discursos también. Pero quería pensar o hablar en el tema económico, ¿no? Del negocio de las armas. El principal motivo es económico, o sea, está la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby muy, muy poderoso, que financia campañas electorales, no solo a la presidencia, sino pues a otro tipo de puestos en el gobierno. Y entonces esta asociación tiene un poder inmenso para tener a los políticos controlados y comprados bueno, atados en la legislación que aprueban o no. O sea que al final ese es el motivo más de peso que existe, que hay gente que se está llenando los bolsillos con estas catástrofes, porque, bueno, lo que te decía, cada vez que hay una matanza de este tipo, además sube la venta de armas, porque lo que hay es un miedo en cierta parte de la población a que con esta matanza vaya a haber algún tipo de legislación restrictiva y entonces dices, bueno, antes de que restrinjan la posesión de armas, déjame y voy y me compro 3 rifles más, ¿no? Entonces, eso, y en general, cada problema social, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? También subió muchísimo la compra de armas, porque es un momento de miedo en general y entonces el miedo se traduce en necesidad de autodefensa y mucha gente va y compra armas. Entonces hay una cuestión económica fortísima, que es el poder que tiene la Asociación Nacional del Rifle, que para mí yo creo que es la más importante, pero luego sí que es verdad que hay otros factores sociológicos, culturales, legal hasta cierto punto. La gente habla mucho de la segunda enmienda. La segunda enmienda, cuando tú lees la Constitución, lo que dice es que el ciudadano puede poseer armas en el contexto de una milicia para proteger a los estados. Obviamente, eso se ha convertido en un derecho individual. Nadie pertenece, bueno, hay gente que pertenece, pero muy poca, a una milicia, ¿no? Para proteger a los estados. O sea, estamos hablando de una constitución que es de finales del siglo XVIII. Lo que pasa es que esas leyes se han ido actualizando con jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Supremo, que lo han convertido en un derecho individual. Nunca fue un derecho individual, era un derecho colectivo. Entonces, bueno, está la cuestión legal ahí también, que influye cultural, sociológica y, bueno, económica, que es la más importante. Por último, bueno, agradecerte siempre tu tiempo. Para mí es muy enriquecedor para hablar con vos y realmente aprendo mucho y tenés una manera súper clara de explicarlo. Pero te quería preguntar como periodista, una breve, si querés, reflexión de cómo es el periodismo allá, ¿no? Porque justamente nosotros en Argentina estamos empezando a tener discursos cada vez más legitimados en medios de comunicación muy masivos, con discursos muy alarmantes.
y te quería preguntar cuál es tu opinión del periodismo en Estados Unidos. Bueno, yo no he ejercido el periodismo en Estados Unidos, siempre he estado escribiendo para la prensa española, distintos medios, lo que sí que hacía era reportar pues cosas que ocurrían en Estados Unidos, ¿no? A mí hay una cosa del periodismo anglosajón que me gusta mucho y es que la opinión en general está muy bien documentada y entonces que todo el mundo que escribe opinión lo hace desde pues ciertos datos, tienen en cuenta pues estadísticas, factores históricos, no es la típica opinión que en España, no sé en Argentina, pero en España se estila mucho la opinión de, bueno, yo digo lo que me da la gana porque soy importante, ¿no? Cuando uno ya tiene cierta presencia mediática, está legitimado para decir lo que le da la gana, incluso sin ningún tipo de argumentos. A mí eso es algo del periodismo anglosajón que me gusta, ¿no? Como fundamentar las cosas en lo que dices en argumentos y en causas históricas y en cifras, y de hecho lo que yo escribo se parece mucho a eso, aunque escribo en español, ¿no? Sí que está, sí que está habiendo pues una tendencia mundial, yo creo, en el periodismo en general, a la precarización, cada vez los periodistas ganan menos, cada vez hay más periodismo freelance, e incluso ahora con la guerra de Ucrania hemos visto verdaderas atrocidades, gente que se va a la guerra, ¿no? A jugarse la vida, que ya ocurría antes, pero ahora se ha popularizado porque esta guerra es muy mediática, eh, sin el apoyo de ningún tipo de medios, ¿no? O sea, yo he visto en la televisión pues gente con el iPhone grabando y bueno, eso no ocurría antes, ¿no? Por lo menos tenías un equipo de cámaras, gente que se apoyaba mutuamente y que si algo pasaba, pues un medio respondía por ti. Eso no está ocurriendo, hay mucho periodismo freelance en Estados Unidos también, de medios alternativos, y luego hay una competición constante por el clickbait, ¿no? Por mientras más clics tengamos mejor, lo cual contribuye a un sensacionalismo a la hora de contar la información, incluso pues hasta el punto de que se utiliza cada vez más descaradamente la mentira, pues eso, la movilización de emociones, hasta lo más visceral, y lo que se hace así es coartar el pensamiento, ¿no? Que debería ser lo contrario. En el periodismo profesional, por lo menos, ¿no? O sea, fomentar el pensamiento, que la gente reflexione y no que la gente responda de manera visceral pues a cualquier provocación. Y eso lo estamos viendo y es una tendencia mundial, y además la política, o sea, van de manos dadas, ¿no? La política que estamos viendo, sobre todo la de ultraderecha, está haciendo específicamente eso también. Entonces se complementa muy bien esta crisis del periodismo, que es la crisis de la posverdad, ¿no? Y la crisis que está habiendo en la política, donde pues hay gente sin escrúpulos que miente abiertamente y confunde, mientras, por supuesto, se cargan los derechos de los demás. Totalmente. El, el miedo, la sensación y la economía, ¿no? Tres ejes Ujú. que creo que han recorrido a lo largo de esta entrevista y que creo que son patas estructurales de un poco de la catástrofe que está viviendo Estados Unidos con este tema de la violencia y que espero no se replique, aunque creo que ya está pasando, al menos en los discursivos en otros países, ¿no? Porque también Estados Unidos es un gran imperio y más para nosotros los americanos y culturalmente tienen muchísima influencia. Bueno, Sara, te quiero agradecer, estamos en contacto para lo que necesites, me alegra verte en España y sé que por lo menos debes tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Sí, eso sí, o sea, estoy muy tranquila, pues pudiendo disfrutar de salir a la calle sin peligros, ¿no? Y bueno, pensando y escribiendo de otra manera, un poco más relajada y cuidándome también, que yo creo que me hacía falta.